sea, con esta gente no han llegado. Pero del APRA, mínimo dos, que es Luciana y el Castillo, no van a votar. En Acción Popular, mínimo dos, Román y Del Águila no van a votar, ya hay 4. De APP son 6, ya son 10. Vieira, 11. Hay un rojo fijo, un rojo. Ya tiene 75. 12. No, me agarro 75. 12 ahí, 12. 18 de ellos y 18 de nosotros, 36. Más 12, 46, 48. Con 43 ya no lo vacan. Tenemos 5. A veces en la vida hay que tomar decisiones difíciles. En la vida hay que tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, tomar partido en este escándalo de corrupción que, la verdad, para mí no deja mucho margen de duda. He sentido que estoy nuevamente en el año 2000 y que estoy ante la compra de congresistas y ante los videos que lo demuestran. Exactamente lo mismo. Montesinismo puro y duro. La pregunta es ¿de parte de quién? Porque en esta historia no parece haber héroes ni villanos. Esta noche está con nosotros aquí en vivo el abogado Alberto Borea, que ha tenido la gentileza de venir al programa. Buenas noches, Alberto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Beto, por invitarme. Y comentábamos lo difícil que será su tarea y también, sin duda, la del presidente de la República el día jueves en el Congreso. Pero antes vamos a lo que ha generado una ola de comentarios hoy, que es la relación que habría, usted nos explicará, con este congresista Moisés Mamani, que es el gran protagonista de hoy, la persona que Fuerza Popular ha presentado hoy como el denunciante, ¿no? Y a quien Keiko Fujimori lo ha saludado y lo ha llamado valiente y honesto. Nosotros tenemos algunas dudas sobre eso último, porque en este programa hemos denunciado que votó a una trabajadora que no se sometió a sus escarceos eróticos, ¿no? Y la votó además embarazada. Eso no parece digno de una persona valiente, ¿no es cierto?, y muy honesta, pero en fin, esa es otra discusión. Vamos a ver el fragmento del video en el cual el nombre de Alberto Borea queda en entredicho para que él nos dé su versión de la historia. Adelante. Podríamos hablar para que entre en este contacto. Te doy un teléfono con no sé. 947 443 947 431 44 firme 447 ya 443 102 ya. Okay. Están apurados como quiera, pero él ahorita lo llama ya y se reúne con ya. Directo. ¿Para qué vamos a dar vueltas? ¿Ya? ¿Ah? El premier Salala. Ahora ya. ¿La comisión? Ah, ya. O sea, que Salala la comisión. Hecho, macho. Lo que yo quiero es que también, lo que yo quiero es que mire este doctor, o sea, que me asegura, porque ¿cómo se llama? En Puno está alga. Y yo no quiero entrar a pelear. O sea, yo quiero entrar a pelear. No, porque mira, es que yo estoy haciendo todo. A veces una persona, o sea, bien querido, o sea, todo quiere agarrar. O sea, como que a mí me mira, como que a mí me mira, o sea, él no me quiere ir, solo hay que arrancarse, pues, ¿no? Ok, entiendo. Entonces, yo por eso, ya, antes que vaya, llama. Muy bien. La pregunta que todos se hacen, doctor Borea, es ¿qué hacía usted reunido con este congresista de Fuerza Popular,
Modesto Mamani, que al parecer le está pidiendo una especie de puente con el ministro Yufra. Le está pidiendo teléfono, le está pidiendo sus contactos. ¿Cuál era el objeto de esta reunión? Te explico. A mí me contactan precisamente porque querían que yo les explicara con mayor detalle los argumentos que iba a sostener el día jueves y que voy a sostener el día jueves en el Congreso de la República, en donde efectivamente tú después de que terminas de hablar no tienes posibilidad de aclarar otras cosas. Entonces me dicen, ¿puede usted aclararnos otras cosas? Encantado, con todo gusto yo hago una reunión para ese tema. Cuando comienza esa reunión, yo comienzo diciendo, bueno, ¿qué cosa quieres que explique sobre este tema y todo lo demás? Esto ha sido así, así, así. A los minutos él dice más o menos, no, el tema no es ese, yo lo que pasa es que he estado con Bienvenido y con Kenji, si no me equivoco, y yo le digo, yo no conozco ni Bienvenido ni a Kenji, no sé quiénes serán, o sea, no es que no sepa quiénes son, no los conozco, nunca los he visto, y en consecuencia ese es un tema en el que yo no puedo participar. Me cuenta que tiene un pleito con un señor Ávila, yo tampoco conozco al señor Ávila y yo tampoco puedo participar. Entonces, ¿están en un chifa? ¿En una... No, estamos en un restaurante tranquilo donde, digamos, lo invito para conversar y para poder explicarle lo que él me había pedido que le explicara. Y en consecuencia, habiéndole yo pedido doctor Borea, usted es un abogado de enorme renombre. No creo que tenga tiempo ni ganas de reunirse con cualquier hijo de vecino que le dice, oiga, me quiero reunir con usted. ¿Usted tiene algún interés en ir a reunirse con él? Por cierto, ¿por qué? Porque si yo estuviera viendo una causa tuya, Beto, y tengo que resolver el asunto ante la Corte Suprema, yo iría ante los 5 vocales a hablar con ellos para explicarles tu caso. Sin duda. Y este es el caso de uno de los 130 ciudadanos que van a resolver sobre el destino del Perú y de la presidencia del Perú. Y en consecuencia, estando en una circunstancia casi de empate, como se venía comentando y se viene comentando, ¿no es verdad? Ahora ya no. Entonces, bueno, vamos a ver, yo quiero que se escuchen las razones y que no se descalifique ad hominem, sino eventualmente se escuchen las razones sobre el sí o no de la vacancia, que es lo que está en debate. Y lo que está en debate es el proyecto que se presentó el 8 de marzo, si no me equivoco, respecto a dos cortos televisivos, si no me equivoco, una información escrita y adicionalmente una carta del Banco de Crédito. Esas eran las razones por las cuales supuesta. Pero precisamente ¿de qué se trata la discusión el jueves? ¿Se trata la discusión del jueves de este tema? Tengamos otra discusión sobre este tema. Ok, vamos a debatir sobre este tema. Del jueves en un ratito. Lo que te quiero... Acabemos de aclarar esta reunión. Ok, entonces, efectivamente, si a mí me piden eso y estamos en un momento en donde hasta de un voto puede depender la decisión de si se vaca o no se vaca, si se interrumpe o no se interrumpe el sistema político del país, si quien no ha sido elegido llega a conseguir la presidencia de la República, digamos, de una manera, digamos, errada. A ver, doctor Borea, pero me parece que usted está posibilidad... pintando una película más trágica de lo que es, porque la Constitución contempla que ante la vacancia del presidente, que ingresa el vicepresidente, no ingresa Keiko Fujimori a gobernar. Perdón. Ante la vacancia del presidente se puede producir por las razones que establece la Constitución o el texto de 1993, y entre esos no está que el Congreso puede votar al presidente que quiere y poner al segundo de la fórmula. Cuando una fórmula se presenta, no es que se presentan 3 para que el Congreso elija cuál de los 3 es el que gobierna. El pueblo decide, este debe gobernar, salvo que haya muerto, salvo que haya sido condenado por traición a la patria, por cualquiera de esas cosas, por las 4 causales. O porque tiene incapacidad física permanente o incapacidad moral permanente. La incapacidad moral, como ya te he explicado, es una incapacidad mental permanente. Incluso en las únicas 2 constituciones que se habla de esa incapacidad, que son la de Ecuador o la de Venezuela, se establece que la incapacidad tiene que estar acreditada por 2
galenos especializados Ok. que den cuenta de eso. Le pido que volvamos a la reunión porque usted ha hecho mención del ministro Bruno Yufra, que como todos saben es el vocero del gabinete y probablemente es amigo suyo. ¿Por qué entra en la conversación? ¿Por qué es tema de esta conversación entre usted y Moisés Mamani, el señor Yufra? Bueno, en primer lugar, porque yo había estado hablando con Yufra así de a poco, y entonces cuando él empieza a hablar de temas en los cuales yo no tengo nada que ver, entonces le digo, bueno, pues si quieres te pongo en contacto con Yufra y si tienes cosas que hablar de tu departamento y de las cosas que tú quieres hablar, habla con él, pues. Entonces yo te voy a poner en contacto como cuando estás hablando de buena fe con una persona y te dice, dame el teléfono. ¿Cómo no? Te voy a dar el teléfono. Acá está el teléfono. Ya Claro, está. pero ¿por qué Yufra? Porque yo estaba hablando en ese momento con Yufra. O sea, yo había hablado... Yo porque había el hablado con contacto Yufra que 2 usted horas antes. tiene en el gabinete de Yufra. No. Yo tengo contacto con varios ministros, pero Claro, hacía porque la 2 horas, PCM es Meche, no es 2 Yufra. horas o 3 horas había estado hablando con él. Y en consecuencia se me ocurre, ¿con quién? Te puedo poner en contacto con alguien de los que están en el Poder Ejecutivo. ¿Y con quién? ¿A quién se me viene por asociación de ideas de inmediato? A Yufra, pues naturalmente, porque con él había estado hablando. Si hubiera estado hablando con el ministro Mendoza o con el ministro Bruce, de repente le hubiera dicho otro nombre, pero como había estado hablando con él, le dije eso y le hice un nombre. ¿En dónde está la irregularidad de que tú le des el número de teléfono a una persona que tiene interés en comunicarse con otra persona para que eventualmente conversen sobre los temas que su representación quiere? Bueno, la irregularidad estaría en la sospecha de que todas estas negociaciones y todas estas reuniones con congresistas a puertas de una vacancia estaban destinadas a hacer algún tipo de canje, como efectivamente ocurrió con el indulto de Alberto Fujimori, que también es otro tema. Entonces, lo que da la impresión es que usted intercede o interpone sus buenos oficios para que Mamani llegue a Yufra para que hagan algún tipo de negociación que permita que Mamani vote a favor de PPK. Mira, en primer lugar, no puedes comparar lo que es digamos, una conversación de tipo político entre las personas que la tengan con una situación como la que pasó en los años 2000, digamos, ¿no es verdad? Donde efectivamente... Para mí son muy parecidas. No son... Estamos Bueno, acá para a ver, discrepar. Yo pienso que son muy parecidas. ¿Tú piensas porque que hay son parecidas? congresistas, porque hay cámaras escondidas, porque hay discípulos de Montesinos en juego, ¿no? Por supuesto que hay discípulos de Montesinos en juego. Pero... Razón tenía Montesinos cuando dijo a mi discípula de verdad es Keiko y no Kenji. Aquí de lo que se trata... No, dijo al revés. No. Dijo es Keiko y no Kenji. Y las malas artes que yo puedo haber dejado, inoculado, están en Keiko y no en Kenji. Y acá lo estamos viendo, efectivamente. Ahora, te quiero ¿Usted se decir siente una cosa. víctima de una práctica montesinista en este momento? Pero hoy mira, hay una cuestión que a mí me parece fundamental y que deberíamos de pensar en el Perú. Cuando tú conversas con otra persona y convocas su buena fe para hablar con él, entonces tú tienes que hablar en esa condición. Si tú vas a grabar una conversación, lo que tú debes hacer es decir, mira, Beto, voy a grabar esta conversación. ¿Estás de acuerdo o no? No estoy de acuerdo. Entonces, si no estoy de acuerdo, o si estoy de acuerdo... Claro, pero ejemplos de conversaciones grabadas, solamente en este régimen tenemos un montón, ¿no? Bueno, pero eso por eso quiere se decir fue, que está... por eso se fueron varios. ¿Eso quiere decir que está bien? No, pero lo que está peor... Eso quiere decir que está mal. Lo que está peor, doctor Borea, es que se compre votos de congresistas pero yo no creo que con se están dinero comprando. del Estado. No, yo creo que sí. no. Entonces, si el presidente quiere comprar votos, que use su plata de Westfield o de Sepúlveda y que compre congresistas. Bueno, no, que no lo compre con mi plata. pero, yo tengo que pagar un montón de impuestos el viernes. Perdón, no ha comprado ningún congresista. En primer ¿Cómo lugar, le el puede presidente no ha constar participado eso? Pero en ¿cómo este le tema. puede constar eso? Bueno, lo que yo te puedo decir es que si los congresistas quieren realizar determinado tipo de obras en su departamento, como pasa en cualquier país del mundo donde cualquier congresista quiere desarrollar obras a favor de su estado, en los Estados Unidos, de su provincia o de lo que fuere. Quedándose con el 5%. No, perdón, en ese tema yo no tengo nada que ver, absolutamente. Pero hemos ¿Ya? escuchado todos Sí, yo no tengo esta explicación nada que ver. espeluznante del señor Freddy Aragón, de Sucamex.
¿El señor Freddy Aragón alguna vez trabajó en su estudio? No trabajó, sí lo conozco. Y he tenido una buena relación con él desde hace años. Porque cuando él eran era parte del gobierno de Toledo, cuando o del partido de Toledo. Sí, en Perú Posible, yo tengo una buena relación con él, pero yo nunca he tenido ni esa conversación, ni nada parecido respecto a eso. Y eso que él habla, no sé con quién lo habla, pero te das cuenta cómo hay un montaje, porque pretenden presentar yo no creo que haya un montaje, como una secuencia, discúlpenme. ¿Pretenden presentar todo como una secuencia o no? Pero, a ver, cuando usted y yo salimos a protestar por el escándalo de corrupción del año 2000, ¿qué cosa dijo Marta Chávez? Es un montaje. Ese es un efecto especial porque entonces a Montesinos lo han puesto en la película, así como pusieron a Forrest Gump dándole la mano a Kennedy. Y usted me está diciendo lo mismo ahora, pero es un montaje. No, pero perdón un momentito. Tú te das cuenta perfectamente, y cualquiera que esté que sea un técnico en televisión se va a dar cuenta que lo que hablan con Aragón es una cosa, ni sé dónde la hablan. Lo que hablan con Bienvenido y el otro es otra cosa. Y después el pedacito de cosa de conversación que ponen con mi persona es en otro lugar absolutamente distinto. Es en el único en el que yo me hago responsable por haber concurrido, y en realidad no me hago responsable porque en el sentido de yo concurrir a decirle a las personas cuáles son mis argumentos y cuáles son las razones por las cuales tú tienes que votar en contra de la vacancia, y si tienes alguna otra pregunta, hazme la que yo te contesto, eso no tiene nada de irregular. Y menos puede tener de irregular, o sea, no podemos vivir, porque eso es lo que nos dejó precisamente el montesinismo, el tema de la sospecha permanente, ¿no? O sea, es irregular que yo le dé el teléfono a una persona con la que estoy conversando cuando me pide un teléfono, si yo estoy actuando de buena fe, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la sospecha criminosa? Digamos que ahí no hay lugar para la sospecha. Quiero que nos termine de contar exactamente cómo conoce a este señor Freddy Aragón, y queremos que si tal vez la gente que no ha escuchado lo que él dijo, que a mí me parece de una enorme gravedad. Sí, a mí también. Enorme, ¿no? ¿Cuál es el negocio de los congresistas? Los alcaldes, dice Freddy Aragón. Porque entonces planteas una obra de 100 millones que pague el gobierno central y tú te quedas con el 5%. 5 palitos de plata fresquecita que se va a tu bolsillo. Escuchemos a esta joya. O sea, Pero están mapeados, ya tienen todo. Estás diciendo, como que el día lunes se reúnen, traen sus proyectos, y ahí yo tengo que... No, ni siquiera eso. Bueno, si tú quieres priorizar algo. Claro, si de repente hay que priorizar algo. Hay un plan anual de contratación. Pero desde ahora ya vas a tener la puerta abierta, pues hermano, pum, lo gestionas. Mira, yo te voy a contar la verdad así entre nosotros, ¿ya? ¿Sabes cuál es el negocio de los congresistas? Ya, tú agarras, a ver, ¿qué alcalde tienes? Ya, ok, digamos el alcalde provincial. Ya, muy bien. ¿Cuánto es tu proyecto más caro? Ya, de 100 millones, ya, ok. 10%, ya, 5% nomás que te deje, 5% nomás. Ya, cierras tú con el alcalde, gestionas tú con el ejecutivo, sacas eso y se realiza la operación. Eso hacen los apristas, por ejemplo. ¿Me entiendes? Eso hacen los humalistas. Pucha, la plata te llega así fresquita, pues, hermano. Tú sin mover un dedo. Yo estoy pidiendo huevada, entonces. No, hermano, puta madre. Oye, hermano, en proyectos es increíble, Moisés, es increíble cuánta plata se gana. Puta, hermano, sin mover un dedo. Tú, mira. O sea, el tema es que tú te hagas amigos del Ejecutivo, entonces ya, ok, ya vamos a empezar a hacer esto, ya, ok, tú capturas, y ahí yo te lo puedo sacar, todos los proyectos más grandes, ya, tú hablas con la autoridad, ya, oye, yo voy a ser tu gestor de esto y yo te lo voy a sacar, ok, cerramos, ¿por qué? Porque el alcalde también gana de eso, todos ganan cuando se saca una obra. Entonces, puta, imagínate, de una obra, hermano, de 100 millones, que te caiga 5% nomás. Puta, hermano, tienes 5 palitos sin mover un dedo. 5 palitos sin mover un dedo. Luis Taís, de Perú Posible, ha insistido en esta versión de que Freddy Aragón trabajó con usted, doctor Borea. Sí, era el segundo cuando, digamos, yo ayudé a Alejandro Toledo en el tema de personeros, él era el segundo, sí. Efectivamente. Ah, sí trabajó con usted.
Trabajó políticamente conmigo en ese tema hace, ¿cuántos años? 10 años, cuando fue la anterior campaña de Toledo. ¿Qué cargo ¿No? tuvo luego en el gobierno? ¿Quién? El señor Aragón. En el gobierno de Toledo. Anterior, de Toledo, yo la verdad no sé, no lo conocía antes. Yo lo conocí ahí. ¿En la campaña? ¿Me cayó buena persona? Sí, me cayó buena persona. Trabajábamos el tema de personeros, colocamos los personeros. Ahí terminó esa relación, digamos, intensa, vamos a decir de alguna manera. Después nos hemos visto en algunas oportunidades. Ha venido cuando él ha visto que yo estoy haciendo algunas cosas, digamos, de formación política. Y, digamos, esa ha sido la relación. Pero jamás yo voy a hablar de un tema de esta naturaleza porque es exactamente en contra de lo que yo creo. El día jueves va a haber un debate, es decir, usted va a tomar la palabra y luego va a haber un debate en el Congreso, como fue la vez anterior. Supongo que sí. ¿Y es necesario un debate si usted ya ha hablado previamente con cada uno de los congresistas, como hemos visto? No, es que no he hablado con cada uno de los congresistas. ¿Con cuántos? Si hubiera hablado con cada uno de los congresistas, no he hablado, en fin, menos del 1%, pues. Entonces, lo que yo te digo ¿Solamente ha hablado con Mamani, nadie más? No, he hablado creo. con algún otro congresista, digamos, coloquialmente, No, sin pero ningún usted tipo... me ha dicho que no tiene nada de malo, que si No me tiene que tiene, defender pues, a mí, se por eso reúne te con los digo, jueces. Por supuesto que me reúno con los jueces. Lo que pasa es que ahora hay una presunción que si tú hablas de política, y esto es una decisión política, y tú pretendes efectivamente explicar tus razones por las cuales no procede la vacancia, eso es algo de lo cual tú te tienes que avergonzar. Yo no tengo que avergonzarme de nada, porque yo estoy explicando mis razones jurídicas para que la gente efectivamente vote en contra de ese proyecto de vacancia, que es una insistencia, además, indebida porque viola el derecho al non bis in idem. Es decir, hace 3 meses declaraste que Pedro Pablo Kuczynski no era incapaz moral permanente. ¿Cómo, si no es incapaz moral permanente, cómo puedes volver a plantear que es incapaz moral permanente a los 60 días? Eso es una de las razones. Yo estoy explicando eso como otras cosas que vienen a cuento y que naturalmente explicaré el día jueves, ¿no? Su bien amado Charles de Montesquieu dijo: cuanto menos piensa el hombre, más habla. ¿Para qué hablar tanto el jueves si parece que ya la suerte está echada? Porque también hay que entender que cuando parecen las cosas y tú efectivamente hablas al corazón y a la mente de la gente, muchas veces lo que parece echado se termina volteando, cambiando. Efectivamente la gente termina razonando y se termina dando cuenta que esto es una maniobra, como fue la maniobra de Klimper antes de la elección del año 2016, precisamente para enrarecer el ambiente y para que la votación no se produzca sobre los méritos de la discusión, sino eventualmente lo que pasó el 2000 fue una maniobra. ¿Qué? Lo que hizo Olivera, Iberico con el video fue una maniobra. En primer lugar, ¿es lo mismo? No es lo mismo, Beto. No es lo mismo, ¿por qué? Porque ahí había, en primer lugar, un gobierno dictatorial. En segundo lugar, esto no tenía nada que ver con ningún tipo de proceso de vacancia. Se había instaurado para 5 años más luego de una elección absolutamente tramposa, cosa que no ha pasado en este caso, donde Pedro Pablo Kuczynski ha sido elegido debidamente por los peruanos para que gobierne 5 años. Ya te digo, no hay ninguna posibilidad de entender que tú eliges una terna para que el Congreso decida cuál de esos 3 es el presidente de la República. Ese no es el sistema. Entonces tú solamente lo puedes vacar a esa persona si efectivamente hay incapacidad moral física o incapacidad moral permanente, o se ha muerto o se ha ido del país sin permiso. Esas son las únicas 5 razones. Todas las demás cosas las discutes el 28 de julio del 2021, pero no puedes discutirlas en este momento. Ese es el tema. Y eso es lo que se va a discutir. Última pregunta. ¿Por qué el abogado del presidente de la República coordina con sus ministros? ¿Por qué el abogado coordina con sus ministros? Converso porque cuando yo voy a defender una causa, me reúno con el grupo de gente que rodea al presidente y les pregunto cómo va la situación, cómo estamos, qué argumentos tienen, qué cosas le pondrían ustedes de nuevo. Ellos están en constante contacto con las personas y están en constante contacto con el presidente. Es normal que cuando uno toma un caso, efectivamente consulta con distintas personas para poder hacer un enfoque distinto, diferente desde cada uno de los sectores. Por ejemplo, a mí me interesa saber
cómo va el desarrollo del tema de transportes, cómo va el desarrollo del tema de la reconstrucción. ¿Ha medido usted el efecto que tendrá en su imagen como profesional si el día jueves, como todo parece indicar, vacan a Kuczynski? Bueno, entenderán que he dado una batalla con lo mejor que puedo dar en un momento adverso, que no soy una persona que se corre frente a este tipo de montajes. ¿Sigue pensando que Kuczynski es un hombre decente? Yo creo que Kuczynski es una persona decente. Yo creo que Kuczynski es una persona... Bueno, tú me has preguntado a mí. Sí, por eso quiero dejar constancia, porque creo que es un día importante y porque creo que el jueves el señor se va a ir a descansar. Yo creo que el señor Kuczynski no es una persona que haya cometido ninguna irregularidad del tipo del que se le acusa, sino de otro por los tipo. cuales se le debe de vacar. Del otro tipo no sé, yo no sé si tú o yo, tú no puedes saber si yo he cometido una irregularidad hace 20 años en algún tema, como yo no puedo saber si tú lo has hecho. ¿No ha leído las noticias de Odebrecht, de Westfield, yo he visto los casos, nada? escúchame, yo he visto los casos de Westfield, de lo que se le acusa, y de eso sí te puedo decir. Y acaba de... ¿Qué cosas fueron lo que hicieron? ¿Tiene dudas, por lo menos? Escúchame. Cuando viene lo de la Unidad de Inteligencia Financiera, es de tal chabacanería el informe que efectivamente tú dices, eso no puede sino tener un propósito. Hacerle daño. Es que, doctor Borea, todos los que investigan a Kuczynski son chabacanos, son vulgares, son mafiosos, es un asco. No y él es una persona de moral acrisolada. Perdón, he mencionado la palabra todos. No, pero he dicho, le he puesto varios ejemplos y usted me dice que en este caso lo que hay que cuestionar es el método. ¿No? Los métodos montesinistas que están detrás. No. Yo lo que a mí no me importa ahorita el método, me importa lo que veo en el video. Yo lo que te digo es, lo que hay que discutir son las razones o no razones de la vacancia, que es lo que ha sido convocado el Congreso a debatir y lo que el Perú espera. Bien. Este tema, si quieren discutirlo, a mí me parece que se discute en otro momento, pero tú no puedes. Es que los momentos coinciden. Bueno, es que eso es lo que han pretendido hacerlos coincidir. Y de eso hay estudios 1000 respecto a cómo efectivamente se utiliza, digamos, a los medios de comunicación para tratar de generar una circunstancia que ponga en contra de la opinión pública. Bueno, yo no me siento utilizado, doctor Borea. Yo podría haber hablado de sus ideas y he decidido hablar de este tema y nadie me ha pedido que lo haga. Así que cuando dice utilizado, yo no me incluyo en esa bolsa. Perdóname, pero es que pues tampoco he dicho eso. Los medios son utilizados. No, sí. Yo trabajo, esto es un medio. No. Mira, Beto. Si tú planteas una situación de este dramatismo, es obvio que todos los medios van a salir. No porque sean utilizados, sino porque es evidente que resulta siendo, digamos, noticia el hecho mismo de lo que se está denunciando. Entonces, lo que tú tienes que hacer, y es lo que yo he hecho de inmediato, salir a aclarar las posiciones para que no se discuta sobre lo adjetivo, que es lo que han planteado, sino sobre lo sustantivo, que es el pedido de vacancia. El tiempo nos venció. Le agradezco muchísimo haber estado esta noche en el programa. Gracias a ti, Beto, al contrario. Vamos ahora con el otro video, que es la conversación de Kenji Fujimori, su asesor Alexei Toledo y el congresista Bocángel. Adelante. Hay obra, ¿no? ¿Ah? Hay obra, ¿no? Ellos son el coordinador. Hay obra, ¿no? Pero aptos. Tú metiste que los códigos. Ya. Y son tales. El lunes espera. Ya, pero no he pasado nada. O sea, ¿cómo me aseguran? ¿Que vas a desconfiar de Kenji? Que me pasen y te quica la puta madre. Moisés, tú ya me conoces ya. No, sí. No te voy a estar hueveando ni jamás haría eso. No, porque te lo digo, yo no te voy a engañar tampoco. Tienes que venir y él te maneja, él es el coordinador de todo. Nosotros tampoco no podemos estar metidos, ¿sí o no? Listo, ahí está. Y si tú quieres, aparte de que te reúnas con tal, vas a estar con el presidente de la República sentado comiendo en la casa de él. Hay nadie que va a ver también, igual va. Él te va a decir, si quieres ir a algún ministro, vamos. El día que yo llamo clic, Mercedes Arau, quiero hablar contigo, ha venido 4 alcaldes, llama. Lo llamas, tienes la entrada a hablar con él. Al final lo que te voy a decir va a ser los dos presidentes, por la mañana Fujimori y luego te va a recibir en su casa. Esa otra garantía que te recibe Fujimori, te dice apóyame, quiero que me apoye en mi libertad.
luego te recibe el presidente de la República. ¿Qué más? Almuerzo con el presidente de la República y te va a decir tal, tal, tal. ¿Qué más confianza? Ya vas a desconfiar. Ya, Hay que confía en hacer todo. una de la concha de su madre, Moisés. Ah, sí, primero te sirve piqueitos y después ya viene el almuerzo. ¿O quieres quedarte? Mejor quédate, te vas en la tarde. Pero ya te reúnes con Cuchis, mañana todo el mundo, no hay nadie. Tranquilo, desayuno. No por eso, pero justamente, o sea, como nadie quiere aprovechar ir, o sea, irme viernes, o sea, yo No, pero te puedes quedar sábado, domingo y La lunes. relación de fuerza ya cambió. A partir de julio va a haber mesa directiva nueva. Ya no tiene ¿De quién va a ser la mesa? De Cápsula. Va a ser nuestra. Entonces tú tienes, puta, 5 chambitas de 5 o 3 chambitas de gente, vas a manejar la mesa, vas a manejar contratos, le vamos a quitar la administración. La administración del Congreso, la presidencia ya no va a ser de fuerza popular, eso sí, ya dátelo por seguro. Ya no tiene mayoría. ¿Y qué compras? Manejas contratos, ¿no? Por ahí pues vigilantes, no sé, administrativos. Pues de la mesa, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Obras para tu región? ¿Desarrollo? ¿Progreso? más que nada, así que no. Y justo hemos aprobado hoy día, ahorita, la ampliación. Es lo último que hemos aprobado. Las ampliaciones para que ellos puedan poner las obras. El último proyecto es este, pues. Solo que le han bajado las fechas nada más. ¿Tú por qué estás en el Congreso? ¿No sabes ni lo que apruebas? No, solo que no estuve acá, sí estuve. Estaba un poco más. No estuve acá. Pero ha sido el último, pues. No Por eso está en orden, a la hora de sustentarlo. Yo me fui Ya. porque estaba mal. De las obras no hay problema. Moisés, y los que votaron a favor de la distancia en la primera ronda, todos ellos les han votado la fuerza. Todos ellos los han bloqueado. No lo van a poder votar. Y el presidente, una vez que no lo vaquen, se va a quedar hasta el 2021. De hecho. Y los que vamos a trabajar con él, vamos a estar nosotros, porque no tiene congresista en Puno. Mira, ahorita, mínimo, La gente en Puno. ellos ¿por qué están preocupados ahorita? Porque han tenido 86. O sea, con esta gente no han llegado. Pero del APRA, mínimo dos, que es Luciana y el Castillo, no van a votar. En Acción Popular, mínimo 2, Román y Del Águila no van a votar, ya hay 4. De APP son 6, ya son 10. Vieira, 11. Hay un rojo fijo, un rojo, Ya tienen 75. 12. No van a llegar a los 75. 12 ahí, 12, ¿eh? 18 de ellos y 18 de nosotros, 36. Más 12, 46, 48. Con 43 ya no lo vacan. Tenemos 5. Ah, y más Vieira, 6. Y con todavía para convencer a Vinicio. Vinicio va a ir conmigo a donde Bruno el día lunes o martes. Quiere que le den presupuesto para abril, mayo, junio, para su proyecto, el túnel de la Verónica, siquiera 5 o 6 millones para el estudio. A veces en la vida hay que tomar decisiones difíciles. Tengo miedo por mi... Escucha, versiones pasan una otra cosa, puta, que si no sé esto te va a perseguir. Esta última parte es mi favorita, ¿no? Porque el congresista dice, ¿y qué pasa si me persigue la fiscalía? Vas a estar del lado del gobierno, ¿cómo te va a perseguir la fiscalía? Estúpido, ¿no? Separación de poderes, que le dicen. Impresionante, impresionante. Hay una cantidad de frases en estas conversaciones, ¿no? De una esencia tan mafiosa que habría que imprimirlas en bronce. Bien, esta noche están con nosotros los congresistas Luz Salgado y Mauricio Mulder para hablar de los últimos sucesos. Buenas noches, Luz. Gracias por estar por acá, Mauricio. Quería compartir con los televidentes algunos comentarios que ya hemos hecho fuera de cámaras sobre las explicaciones que nos acaba de dar el abogado del presidente de la República, el doctor Borea.
Después de haberlo escuchado, ¿sientes que tiene algo que ver, que su presencia en esta reunión con el congresista Mamani reviste algún tipo de gravedad? Yo lo entendería si él hubiera pedido hablar con toda una bancada, ¿no? Para explicar sus argumentos legales del señor Gorea, qué es lo que dice. Pero él lo invita a Moisés Mamani a un club privado, que así es como ha dicho en otra, no sé si aquí lo ha dicho o lo he escuchado en otra radio, lo invita a un club privado que él suele ir y le invita, creo, un almuerzo, no sé qué, a Mamani. Al parecer es un almuerzo. ¿No? Y entonces, si tú analizas el contexto de las frases que allí se dan, no es pues que le está dando una explicación jurídica, no le está dando ninguna explicación jurídica y se comporta más bien, si no en los mismos términos, casi como el señor Aragón, que nada menos que es el director o jefe de ética y lucha contra la corrupción, que en ese vergonzoso audio sale diciendo que todos los alcaldes saben y los congresistas es su modus operandi de cobrar un 5% por cada obra. ¿Qué es esto? Este es un mercado persa. Yo aquí quiero decir muy enfáticamente que el Ministerio Público se tiene que pronunciar y actuar de oficio. Que los alcaldes que hayan recibido presión de algún congresista por pedirle un 5%, denuncien. Gobernadores o alcaldes que hagan la denuncia respectiva, porque no se puede enlodar a todo el Congreso por la mala actuación de algunos congresistas. Y creo que el Ministerio Público tiene que actuar, de hecho, porque este señor Aragón, que es un operador político, Beto, un operador político del gobierno, porque es un alto funcionario del gobierno. Claro, es el gerente general de la SUCAMEC en este SUCAMEC, momento. la que tiene que ver con todo lo que es la autorización de armas. ¿No? ¿Y qué tendría que ver un funcionario de la SUCAMEC en una reunión de esta naturaleza? Ninguna, me parece a mí, sino porque alguien lo ha mandado. ¿Quién? No, Y yo le es hubiera un pata, preguntado quién lo mandó. No, él es un operador político. Pero alguien lo mandó. Toledista. No, yo sé. Pero no es que el cargo de SUCAMEC es el que lo lleve a ese tema. No. Esa es una chamba que le han dado para que tenga algo que ganar. Su trabajo es hacer lobbies, es conocido. Y es un toledista que aprendió todas las malas mañas en la época de Toledo. Y él se encarga ahora de ser operador del gobierno. Eso es conocido, ya lo han mencionado en anteriores oportunidades. El Porque es un doctor tipo que Gorea pulula acaba de por los reconocer pasillos del Congreso. hace unos minutos, Luz, que él ha trabajado con Freddy Aragón, porque ambos han sido encargados de personeros de Perú Posible en las elecciones en las que Alejandro Toledo fue electo. El Ministerio Público debe convocar ya a este señor Aragón, que está implicado en un delito, porque ese es un delito. Si él sabe que hay alcaldes que están pagando 5% de cada obra a congresistas o a cualquier funcionario, ese es un delito. Y entonces el Ministerio Público ya hoy día debería estar invadiéndole su casa, buscando todos los documentos. Pero acabamos de escuchar que la Fiscalía no toca pues a los que están en el gobierno. Sí, pues. Bueno, es un momento de demostrar lo contrario, por lo menos aunque sea para aparentarlo, ¿no? Esperemos que así sea. Beto, este tema no es sorpresa. O sea, cuando se dice, bueno, yo conversaba con el congresista para explicar. Aquí hay un contexto, y el contexto está desde el primer día de clases del señor Pedro Pablo Kuczynski cuando declaró, nos hemos olvidado, ¿cómo va a gobernar usted con una oposición como la que tiene? Dice, no todos los congresistas de la bancada fujimorista son miembros del partido. Habrá como 30 que se subieron creyendo que ella ganaba y necesitan una prebenda. Lo que hay que hacer es, desde un punto de vista completamente egoísta, jalarse a alguno de esos. Yo lo he anunciado. Y es un trabajo que han hecho permanentemente con ánimo de hacer... Desde agosto del 2016, ¿no? Exactamente, agosto Desde del 2016. agosto del 2016. Entonces, cuando uno ¿Un conversa... trabajo en el que ha estado, digamos, monitoreando el propio presidente? Estoy absolutamente convencido. Pues sí lo está anunciando. Y además porque sí ha tenido operadores que se han encargado permanentemente de eso. El primer caso fue el de la congresista Donaire, que bueno,
pudo haber un tema que a mí me pareció un pretexto, porque por una cosa tan baladí, salirse y pasarse al otro lado, me pareció exagerado. Pero después empezaron a venir ya las discrepancias de Kenji, y Kenji armaba su pequeño grupo con anuencia del gobierno. O sea, ya se sabía que estaba en ese plan. Y hace más de 2 semanas que se venía diciendo por parte del propio Kenji Fujimori que ya eran 20. Entonces, si son conocidos 10, ¿dónde están los otros 10? Ah, ya les estaban hablando. Lo estaban haciendo, todo el mundo lo decía. Yo lo he declarado desde la semana pasada, esto es un mercado persa. Aquí están repartiendo a diestra y siniestra con conocimiento de los ministros, que no se hagan los onzos los ministros. Porque eso de que vienen todos no es verdad. Quiero compartir lo que ha tuiteado el Ministerio Público. Fiscalía dispone acciones preliminares ante videos presentados por el Congreso de la República. Lo han tuiteado hace algunos minutos. O sea que es verdad, aunque sea por aparentar, pero van a tener que hacerlo. Pero el Congreso también tiene que hacer algo. Yo pienso que los congresistas que están implicados en este tema deben ser sancionados de inmediato. Mañana hay reunión de portavoces muy temprano, pero adicional a eso, Beto, yo quiero decir aquí, para hacer recordar a la población, cuando el congresista Salaverry se presenta, hace más de 3 semanas, un mes creo, en un programa de televisión y habla de que se están llevando congresistas con prebendas, yo me acuerdo que le cae una andanada de críticas y le dicen que de dónde saca eso, que muestre las pruebas. Lo que pasa es que él citó un portal de internet que luego desmintió la información o la desacreditó. Que decían luego que muestre las pruebas. Jenny Vilcatoma, creo que en tu programa, hace la denuncia de compra de congresistas. Ella lo anuncia más. A nosotros en estas semanas, mira, en los pasos perdidos del Congreso, eso era de lo único que se hablaba. Se están llevando a fulano, se están llevando a mengano. Pero cuando venían, yo he visto, inclusive, frases en algunos celulares de congresistas, y le decía, esa no es prueba. Tienen que buscar alguna prueba, y nadie tenía pruebas. A Moisés Mamani, a Tiquia, a nuestros congresistas de provincias, a Modesto Figueroa, los han estado acosando. Y cuando ellos decían, ¿cómo probamos que te están ofreciendo eso? De ninguna manera, ¿no? ¿Y cómo lo probaron? Y bueno, Moisés Mamani se le ocurrió seguro eso, para poder probar que no mentía. Bueno, no creo que no hay que ser demasiado creativo, ¿no? Bueno, no hay que ser creativo. Ahora también no hay que ser demasiado ingenuo. Todo el mundo puede grabar en cualquier momento todo. Ya los celulares están... una prótesis. ¿A ti te han grabado en tu laptop? A mí me tomó un comercio a una Úrsula foto de mi Letona laptop. Le han grabado desde, lo suyo. Nos andan galería. grabando a cada rato. Ya eso no es novedad. ¿Cuál es el rol de Alexei Toledo, Luz? Tú él que es lo has asesor, conocido. No, sé que es asesor, pero en este escándalo, porque lo hemos visto metido en las reuniones y hablando con una solvencia de sus cercanías con el Ejecutivo. Bueno, yo creo que ha cobrado mucha fuerza él se cree ser el artífice de la nueva creación de Kenji. Él se cree ser el artífice, no sé, tendrá algo de razón. ¿El Partido Cambio 21 ¿no? anunciado hoy? No creo que en eso también hay una serie de asesores que supongo tendrá. Para mí ha sido una sorpresa que hayan lanzado Cambio 21, se parece a Cambio 90. Bien ¿no? parecido. Muy parecido. Lo que pasa es que la verdad que cualquier asesor que sea medianamente locuaz o algo elocuente de Kenji Fujimori, pues esa comparación de que no habla absolutamente nada, entonces aparece él, el congresista, y el otro el asesor, porque Kenji pues es muy limitado en su léxico, ¿no? Vamos a ver el video que nos está faltando, que es el video que corresponde al congresista Bienvenido Ramírez. Adelante. Mira, lo que yo he conseguido para entonces, no lo he podido y lo conseguí en menos de una semana. Agüita. Ya. En menos de una semana me dieron las obras. Me dieron las direcciones regionales de mi región de Tumbes. Puse el director del proyecto Cuyango, puse el director del PCI, puse el director de Agroideas. Estoy poniendo ahorita el prefecto de Tumbes. Estoy poniendo Produce. Estoy poniendo Senasa. Tu gente que te apoyó en tu campaña, tus profesionales, tus abogados, tus médicos, puse el director de E-Salud. O sea, ¿quién será? PPK. ¿El mismo PPK? Sí. Pero, oye, ¿cuánto te han dado? Al palacio. Oye, pero ¿cómo yo sé, por ejemplo? A todos nos han dado. ¿Cuánto te han dado?
Las obras. ¿Pura obra? ¿Seguro o solamente como siempre las obras dan en papel y... Mira, ¿por qué te digo? El Santo Pachón. Mira, a nosotros nos llevaron al MEF y nos han puesto una persona exclusiva para que maneje nuestras obras. Y esa persona exclusiva del MEF coordina con Alexei. ¿Quién es Alexei? Él, Alexei, el de Kenji. Y él te dice, acá están sus proyectos viables. Listo, entran ahora. ¿Me entiendes? 10 horas me están dando. Y él ahorita almuerza con ustedes, PPK. PPK almuerza con ustedes y él se compromete delante de ustedes. Mira, ¿sabes qué hizo PPK? Carlos, dale las obras a Bienvenido. Le cierras el caño a los 61 y le das a todos los Avengers. ¿Por qué crees que estoy bien con Carlos Cruz? No sé, me dieron mis obras. ¿Con quién más? Con toditos los ministros. ¿Sabes por qué te van? Por chivo. No, es que mira, yo no... ¿Con quién? ¿Cómo confío? ¿Tiene la foto cuando fue PPK con Tumbes a inaugurar la defensa ribereña al Mía? Eso sí lo vi. De Salomía. Sí, te vi ahí. Ahí está. Yo les he dicho a los muchachos, si ustedes no quieren venir a la votación, no, claro, o sea, hay varias formas. Si quieren en su casa, pagan su celular. O se van a otro lado. No en su casa. Nada más. No vengan, nada más. Claro, para... No vengan. Podría ser así, ¿no? Pero... Ávila, ¿qué es lo que dijeron? Cuando hay 2 congresistas en una región, estas son las oficinas que hay, estos son los cargos que hay. Hay 20 cargos, 10 para usted y 10 para usted. Repartidos equitativamente. Nada más. ¿Cuántas obras se le da a usted? ¿Cuántas? Hay 18 obras para Piura. 9 para usted y 9 para usted, equitativamente en costos. ¿Me entiendes? Eso es saber compartir. Por ejemplo, con Marvin, en Lambayeque, ya Flores se repartió con Marvin. Marvin, que es de Lambayeque, y Flores también de Lambayeque. Mitad y mitad. Ni para el uno ni para el otro. ¿Sí o no? Porque es grande. En mi región de Tumbes se agarró todo yo porque yo ya no está con PPK. No, ¿qué le van a dar? No le han dado nada. A mí me han dado toditas las direcciones. Imagínate, y el manejo político en mi región lo tengo yo. Francamente despreciable, ¿no? Escucharlo pone los pelos de punta, da vergüenza ajena. Este sujeto, la verdad, yo no sé cómo a alguien se le pudo ocurrir ponerlo en una lista, se lo pregunté a Keiko Fujimori cuando vino acá. ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde es para ir a dejarlo? Ahí hay que hacer un mea culpa, Beto. Por el amor de Dios. Así es, porque no ha habido una selección mucho más estricta y creo que esto enseña una vez más que los partidos políticos tenemos que hacer un trabajo mucho más fuerte a la hora de seleccionar a cada uno de los candidatos. ¿Cuál puede ser el mérito de Bienvenido Ramírez? ¿Su billetera? No creo. ¿Qué más Alguien puede lo tener? recomendó aparentemente que tenía bases, que jalaba gente, pero muy claramente en este video se desmiente todo lo que están diciendo los ministros, porque los ministros dicen que no todos piden sus obras. Aquí son las obras por votos, por la vacancia, porque le está diciendo si quieres te quedas en tu casa, ya, no te votes. duermes, no votes. Están hablando de los votos, de la vacancia. Sí, claro. No están hablando porque yo quiero que mi pueblo tenga esta obrita, no les quiero importa que la un otra. pepino, no les interesa. No, aquí están hablando netamente de la vacancia. Están hablando de puestos políticos, de los programas sociales, Cunamás, Coaliguarma, o sea, barrían con todo. Es el operador político de PPK en su región. Bien, tenemos que hacer una pausa, vamos a seguir conversando luego los mensajes. No se vayan, Beto Saber. Beto a Saber llega gracias a Toma Digestase, que acaba con los gases. Se han escuchado rumores de que algo está pasando entre Feride y Selim. Tenías razón. Se llevan muy bien como para ser solo amigos. Mañana a las 6. No pudiste encontrar un candidato a esposo, pero yo encontré uno para que Feride se case con él pronto. ¿Quién es? Selim. Perdóname. Mañana a las 6 por ATV.
En una torre de control no hay espacio para debilidades. Cuando el dolor es fuerte, elige Panadol Forte, que combate 5 tipos de dolores fuertes: migraña, dolor de cabeza, dental, menstrual y de espalda. Panadol Forte. Cuando el dolor fuerte se va, la vida toma su lugar. Un caballero de lata, o mejor dicho, una caballera, sabe que de nada sirve ser una princesita cuando puede ser la reina. Acabemos con los cuentos de hadas. Bienvenidas, caballeras de lata. Nueva cerveza Tres Cruces Lata Grande. Celebra tu esfuerzo. Yo también quiero un celular con internet como el de Diego. ¿Pero para qué? Es solo chatear con tus patas todo el día o tener toda la música del mundo en tus manos. ¡Papá! Fío, es poder ver videitos graciosos todo el día. ¡Papá! Ok, Fío. Vas a tener tu Entel. Con Entel comparte el power. Saca otra línea a mitad de precio. Con el aporte de todos, hacemos más. Declara y paga tu impuesto a la renta. SUNAT. Juntos cumplimos con el Perú. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Nuevo tratamiento Nutrivela 10. Úsalo en casa desde $1.50. Ahora tengo un secreto. Estoy usando Nutrivela 10. Es un tratamiento diferente porque tiene 10 ingredientes y lo mejor es que puedo usarlo todos los días en mi casa. Muchas mujeres ya lo están usando. Descubrí Nutrivela y me sorprendió. Desde la primera lavada. Sentí que estaba mucho más brillante, no sé, lo veía hermoso. Lo compro en la bodega que está al lado de mi casa por solo $1.50. Es como ir a la peluquería por $1.50. Nutrivela 10, el único tratamiento que mezcla los 10 ingredientes más recomendados para el pelo. Queratina, biotina, palta, aceite de coco. Nutrivela 10. Usarlo en casa es muy fácil. Solo aplícalo, déjalo actuar y enjuágalo. Nutrivela 10, el tratamiento de uso diario que no solo repara, nutre y protege tu cabello, sino que lo deja suave, brillante y hermoso. Úsalo en casa todos los días y a solo $1.50. Salvador, no quiero que se vaya. Quiero que se quede a comer conmigo. ¿De qué quiere que platiquemos? Cuénteme de su vida. Mañana a las 3:30. Ala, no me presiones más. O consigues de una bendita vez la pasta, o le llamo a tu hermana Sofía y le cuento todo. Hasta el fin del mundo, por ATV. Kenji ofrece almuerzo con PPK a cambio de votos en contra de la vacancia. Además, denuncian que Avengers son los operadores políticos de PPK. Este es un proyecto más caro, ya, de 100 millones, ya, ok, 10%, ya, 5% nomás que te deje. Y también, con el ánimo al tope, Selección cumplió su segundo día de entrenamientos en Miami. Toda la información esta noche a las 11 por ATV Noticias. Estamos de regreso en Veto Saber. Conversamos con los congresistas Luz Salgado y Mauricio Mulder. Y yo quería preguntarle a Mauricio si escuchó la parte en que Freddy Aragón, normalizando, ¿no es cierto?, en la conversación esta repartija, este 5% que se supone que les toca casi por ley, ¿no?, a los congresistas, dice: los apristas lo hacen así, los humalistas también, es como una tradición. Bueno, es un pobre diablo de los que dice todo ladrón cree que los demás son de su condición. Es además una persona de Perú posible que obviamente también tiene pues una predisposición contra nosotros y usa eso como argumento. La verdad que la mayoría de los que en los gobiernos regionales y en la política se han dedicado a robar han entrado con ese cuento. Bueno, todos lo hacen y no pasa nada, ¿no? Y la verdad es que sí pasa, pues sí pasa bastante. Y ahora se saben mucho las cosas. Entonces, afortunadamente, hay ahora mecanismos para saber diferenciar al corrupto del que no lo es. Y los que estamos en la política sabemos perfectamente que podemos estar sentados a nuestro costado con alguien que es verdaderamente un corrupto porque entró a la política para eso. Y sucede en instancias como las que autocríticamente ha señalado Luz, en el sentido de que cuando se convoca a personas que aparecen a último momento porque apoyan en la campaña, porque ayudaron en este tema, y yo no tenía candidato aquí en Tumbes o donde fuera, y bueno, a ver, anda tú de candidato, ven su currículum, bienvenido, es médico. Entonces,
un médico especialista en Alzheimer, ¿no? Qué miedo. Sí, claro. Bueno, entonces uno dice, ya, pero son pues, a ver, federaciones de independientes que se encuentran el último día. Yo presenté un proyecto de ley para establecer que todo candidato al Congreso tuviera inscripción en su partido 3 años antes. Pero el fujimorismo no estuvo de acuerdo, ¿no? Úrsula Letona me lo archivó. Entonces, ¿por qué? Porque necesitan conocerse entre ellos, los dirigentes de un partido que van a ir después a un cargo o a una candidatura, para saber quién es quién. Entonces, eso pasa, pues, desafortunadamente ahora. Y ahora van a estar al borde de una acusación constitucional, que ese es el otro tema. Yo creo que mañana algunos voceros vamos a plantear que se haga directamente a los 3 protagonistas principales y después veremos si hay algunos conexos. Bienvenido, Bienvenido, Bocángel y Kenji. Son los que han estado, además, ostensiblemente, porque eso que sale allí, como dice Luz, lo decían en los pasos perdidos, ya se sabía, y ellos eran los que hablaban y se acercaban, hablaban de la mesa, que ya vamos a hacer, etcétera. Los 3 deben ser acusados constitucionalmente y deben ser desaforados. Pienso que si el Congreso no tiene una reacción inmediata, clara y firme frente a este tipo de cosas, terminaremos envueltos en que, claro, no pasa nada, todos lo hacen y todo ese marasmo de cosas que ha dicho Bienvenido. Así que en eso tenemos que ser absolutamente radicales. Luz, acabando la conferencia de esta tarde, la prensa quería entrevistar a quien era sin duda el protagonista de la denuncia, ¿no? Que es el señor Moisés Mamani. Y Daniel Salaverry dijo que tenía que ir a la prefectura, pedir garantías, etcétera, y dio la impresión de que se lo llevaban prácticamente en una caja. No lo dejaron decir nada. No, lo que pasa es que Moisés habló al principio, que cuando yo creo que todavía no le prestaban atención a lo que iba a venir porque todavía no estaba el video. Pero las preguntas, él empieza tienen lugar cuando ya hemos visto todos los videos. Sí, pero el tema es de que nosotros también sabemos de que el día del que tengamos el debate, hay muchas cosas que de repente recién va a tener que él explicar y poner en orden sus ideas. No te olvides que él en la mañana ha hecho recién la denuncia y va a tener que acordarse cuándo se reunió con tal, en qué sitio se reunió, y si cometía un error en ese momento, iban a desvirtuar toda la noticia. Él tiene que ahora acordarse cuándo se reunió con Bienvenido, cuándo se ha reunido con el señor Borea, en dónde se reunió con Borea, en dónde se reunió con Bienvenido, cuándo estuvo con Kenji. Tiene que ordenar para que no cometa errores. ¿Sabes que también tiene que ordenar sus ideas respecto a la empleada embarazada que votó? Porque ahora resulta que el señor Mamani es poco menos que un prohombre de la democracia. Ese tema, y es una tremenda yo he joya, reclamado, tremenda joya. Mira, no, el tema es que ahí la señora sí se ha acercado conmigo y yo he puesto la preocupación en la dirección de personal del Congreso, porque no se puede echar a una mujer cuando está embarazada. Es en ni en el Congreso ni en ninguna parte. Es mi ley. Pero entonces, ¿cómo en su bancada ocurre? Pero casualmente parece que no sabían que estaba, o no había comunicado, dicen que estaba embarazada. Ella dice que sí ha comunicado. Ese tema yo lo estoy siguiendo en la dirección de personal. El doctor Borea me dijo aquí que todos estos videos forman parte de un montaje, que esto es una práctica montesinista y que por lo tanto invalida el fondo de la denuncia. Bueno, y eso me hizo acordar a lo que me respondió a mí Marta Chávez cuando salió el video Curi Montesinos. Esos son efectos especiales, lo pusieron ahí por computadora. No sé si te dijo eso Marta. Porque ¿buscamos en Google? Eso era evidente. Pero al margen de eso, Beto, yo no voy a empezar a hacer historia cuando ahora acá, si no hemos aprendido de las piedras que tuvimos en el pasado y no hemos corregido, estamos mal. ¿Qué va a pasar? No hay que repetir. Y cuando yo vi a los ministros decir si lo recibimos a todos, todo es normal, me acordaba de lo que dijo Beto Curi, que había ido donde Montesinos porque le había prestado plata para comprar un camión para repartir pescado. Claro. Oye, pero estos son ya a la hora de buscar los argumentos dan risa, ¿no es cierto? Porque lo evidente es lo que tú estás viendo. Y otra cosa que hay que aclarar es que los congresistas no somos tramitadores. Están equivocados. Así es, eso los proyectos los tiene que hacer el Ejecutivo. ¿Cuándo interviene el congresista? A mí me llega una carta de un alcalde y me dice, sabe que me tienen paralizado 2 años este proyecto y no sé por qué. Entonces yo digo, señor ministro, ¿por qué le tiene paralizado este proyecto? ¿Qué le falta?
Esa es la intervención del congresista. Pero yo no voy a ir pues a reclamarle para que haga la obra. Esa no es labor del congresista. Terminar, pero yo quiero que me digan qué va a pasar el jueves. ¿Vale la pena debatir ya para que...? No vale la pena. Hay que pedirle al presidente una vez más que ahora otra vez vuelva a reflexionar y que renuncie. Que se evite las horcas caudinas que van a ocurrir ese día, si es que nuevamente va, y el doctor Borea debería recomendárselo también, y antes del día jueves se vaya dignamente renunciando y no teniendo que ser vacado, porque va a ser vacado. Y no solamente va a ser vacado, sino que se van a quedar en evidencia las razones por las que vacado, porque todos esos hechos de los que ya no estamos hablando, que son sus cobros de casi 9 millones de dólares provenientes de Odebrecht a través de su empresa Westfield, que aunque diga que hay muralla china, él tiene que saber porque la plata le llegó a sus cuentas, ese va a ser el estigma con el que él va a cargar si es que no tiene una actitud de dar un paso al costado y enfrentar las cosas como corresponde. Yo lo que le diría es que si tiene un poco todavía de amor al Perú, no profundice más la crisis. Estamos en una crisis política muy fuerte. No nos van a asustar, aunque dicen que están llamando a los 3 miembros del Comando Conjunto, que los están llamando a Palacio. No nos van a asustar. Aquí estamos cumpliendo un deber y de la peor crisis nuestro país se tiene que recuperar. Los peruanos sabemos recuperarnos y aquí servirá para limpiar tantas cosas de las que vienen ocurriendo, sobre todo los alcaldes que denuncien a aquellos que les están pidiendo el 5% de coima. El tiempo nos ganó. Gracias, Luz. Gracias, Mauricio. Y esperemos que el jueves sea lo mejor para el Perú, porque realmente es una fecha decisiva. Gracias nuevamente. Nos vamos al último corte. No se vayan. ¿Te gusta comer rico?